Iniciamos las actividades del día de hoy con el título. Vamos a escribir el título. Problemas referidos. Está llegando Antonella Segovia. Bien. El título, problemas referidos y que no está saliendo, problemas referidos a la transmisión de movimiento circular uniforme. Vamos a colocar ese título y hacer unos problemas aplicados a este tema. Muy bien. Número 1. Una rueda de 50 centímetros de radio efectúa 30 vueltas en 5 segundos y transmite su movimiento circular uniforme a otra rueda de 80 centímetros de radio mediante una banda de lona, y ahí nos dice calcular. A ver, calcular. Literal A, la velocidad angular de la primera rueda. Literal B, la velocidad angular de la segunda rueda. C, la velocidad lineal que se transmite literal D, el número de vueltas que efectúa la segunda rueda durante los 5 segundos. Bueno, este es el texto del primer problema referido a este tema. Vamos a considerar una figura para entender bien esto. Entonces hay dos ruedas, lo podemos dibujar de esta manera, ¿no? Aquí hay una rueda y por acá hay otra rueda. Esta otra rueda es más grande. Son dos ruedas, ¿verdad? Ahora se comunican o están conectadas mediante una banda. Puede ser así. Entonces, al entrar en movimiento una, también se mueve la otra.
¿correcto? Entonces esta es una rueda y conectada con otra. A la primera le vamos a llamar rueda 1 y a la otra rueda 2. Entonces, ¿qué datos tendríamos aquí? Los datos serían los siguientes. La rueda 1, le ponemos R1, rueda, es radio 1, ¿verdad? 50 centímetros. Bien, esta rueda, la 1, efectúa 30 vueltas. Entonces le ponemos número de vueltas, N1, igual 30 vueltas o revoluciones. Nosotros hemos escrito siempre revoluciones. El tiempo que emplea esta rueda 1 sería tiempo 1, 5 segundos. Hay otra rueda que tiene un radio 2, sería R2. Esto es de 80 centímetros. Bien. Y no veo ningún otro dato, solamente hay preguntas. Entonces vamos a colocar cálculos. Bien. Resolvemos en orden. Veamos qué dice el literal A. El literal A dice la velocidad angular de la primera rueda. Bien, para sacar la velocidad angular de la primera rueda, yo puedo calcular primero la frecuencia 1, ¿no? Que sería número de vueltas, N1, para el tiempo 1. Es decir, que yo tengo que dividir 30 revoluciones ya está dividido para 5 segundos. Entonces me va a salir que la frecuencia 1 es igual 30 dividido para 5, me sale 6 revoluciones sobre segundo, ¿verdad? Bien, una vez que tengo la frecuencia, ahora sí voy a calcular la velocidad angular. Para ello, recuerdo la fórmula de velocidad angular, en este caso de la primera rueda, es igual a 2pi por la frecuencia 1. También se puede decir 2pi dividido para periodo. Pero cuando tengo la frecuencia, lo que hago es multiplicar. En este caso, pues sería 2 multiplicado por el valor de pi. ¿Cuánto es el valor de pi? Ya es conocido. 3,14. Estos son radianes, ¿no? El valor de pi siempre es radianes.
por la frecuencia 6 revoluciones sobre segundos. Entonces me va a quedar que la velocidad angular 1 es igual, 2 por 3, 14, se hace 6,28, y eso por 6 me da 37,68 y se escribe solo radianes sobre segundo. La palabra revolución desaparece. Y ahora se escribe solo radianes sobre segundo. Esto de aquí sería la respuesta al literal A. 37,68 radianes por segundo. Bueno, vamos al literal B. Paso a otra pizarra. Literal B. ¿Qué nos piden en el literal B? La velocidad angular de la segunda rueda. Ahí yo recuerdo que la velocidad lineal de la primera rueda es la misma que la velocidad lineal en la segunda rueda. Y cada una de ellas se la puede obtener multiplicando la velocidad angular por el radio respectivo. Es decir, que queda velocidad angular 1 por radio 1 es igual a velocidad angular 2 por radio 2. Ya, entonces ahí tenemos una relación. De aquí lo que necesito es la velocidad angular 2. Entonces hay que despejar y me va a quedar velocidad angular 1 por radio 1 dividido para el radio 2. Esta es la fórmula que voy a emplear. Entonces sería velocidad angular 2 igual, reemplazo, velocidad angular 1 que salió 37,68 radianes sobre segundo esto voy a multiplicar por el radio 1. ¿Cuánto es el radio 1? Era 50 centímetros, ¿no? 50 centímetros dividido para el radio 2, que son 80 centímetros. Entonces elimina los centímetros y allí hago las operaciones indicadas y entonces voy a obtener 23,55 radianes sobre segundo. Y ya tengo la velocidad angular de la segunda rueda. Si usted compara la velocidad angular de la primera con la de la segunda, se va a dar cuenta que ha disminuido en la segunda debido a que el radio se hace mayor, es decir, que la rueda es más grande. Recuerde que alguna vez le dije que en ruedas más grandes la velocidad angular disminuye. Eso se ve, por ejemplo, en un asadero de pollo, ¿no? Los pollos van lentos
porque están acoplados a una rueda grande, mientras que el motor que está en la parte inferior tiene una velocidad angular mayor, porque su rueda es de diámetro pequeño. Entonces vamos al literal C. El literal C dice la velocidad lineal que se transmite. Esta puede ser calculada multiplicando o bien la velocidad angular 1 por el radio 1 o también, a ver, velocidad angular 1. O también multiplicando la velocidad angular 2 por radio 2, o sea, porque las dos velocidades en ambas ruedas son iguales, ¿no? Eso lo habíamos dicho ya. Entonces tendríamos velocidad angular 1, 37,68, 68 radianes sobre segundo por el radio 1, que es 50 centímetros, ahora bien, los centímetros puedo expresarlos en metros, entonces me va a quedar 37,68 radianes sobre segundo por los centímetros en metros, quedaría 0,50 o 0,5, da lo mismo, metros. Se multiplica y tenemos la respuesta. 37,68 por 0,50 me da 18,84. 18,84 y la unidad de medida sería metros sobre segundo. Ahí ya desaparece la palabra radián. Solo queda metro sobre segundo. Bien, nos faltaría el literal D, que nos habla del número de vueltas que efectúa la segunda rueda. Bueno, aquí necesitamos calcular a ver, número de vueltas y tenemos necesidad de calcular la velocidad angular, la frecuencia, por ahí vamos, ¿no? Hay que combinar un poco de fórmulas. A ver, primero, sabemos que la frecuencia 2, a ver, sí, la frecuencia 2 vendría a ser igual al número de vueltas, así es, ¿no? Número de vueltas 2 para el tiempo 2. Bien, pero de aquí nosotros podemos despejar el número de vueltas, que es la pregunta, ¿no? El número de vueltas 2 es igual a la frecuencia 2 por el tiempo 2. La frecuencia 2 no tengo, lo que tengo es la velocidad angular. Entonces yo puedo decir que el número de vueltas es igual, en este caso, a la velocidad angular 2 dividido para 2pi
Eso sería la frecuencia 2. Y por el tiempo 2. Bien, esta sería la fórmula que voy a emplear. Voy a pasar a otra pizarra. Entonces tendríamos número de vueltas 2 es igual a velocidad angular 2. Esta velocidad angular 2 salió 23,55 radianes sobre segundo. Y lo dividimos para 2pi, o sea, 2 por 314 radianes. Y lo multiplicamos por el tiempo de 5 segundos. Aquí se puede eliminar radianes y también el segundo. Y hacemos las operaciones y me da 18,75. Como hablamos de número de vuelta y se eliminaron las unidades, escribimos revolución. Para ser específico, ¿no? En este caso, hay 18,75 revoluciones o vueltas. Bien, recuerde que la rueda 1 daba 30 vueltas. En ese tiempo, acá solamente da 18,75, o sea, un poco menos. Es porque la rueda es más grande. Entonces, el número de vueltas cambia, en este caso de transmisión de movimiento, dependiendo del tamaño, ¿no? Del radio o diámetro de cada rueda. Bien, hasta ahí entonces el problema 1. Vamos a otro problema. Problema 2. El problema 2 dice una rueda dentada de 10 centímetros de diámetro se acopla a otra rueda dentada de 8 centímetros de diámetro. De tal forma que al mover una en un sentido, ¿qué pasó con David Córdoba? Le ha ido el internet. A ver, de tal forma que al moverla una en un sentido, la otra gira en sentido contrario. Si la primera entra en movimiento uniforme, a razón de 20 radianes por segundo,
vienen las preguntas. Literal A. ¿Cuál es la velocidad angular Justin Aguirre? Recién está llegando. Falta ya. ¿Cuál es la velocidad? ¿Cuál es la velocidad angular de la segunda? Literal B. ¿Cuál es la velocidad lineal que se transmite? Bueno, estamos ahí con este problema número 2. En este caso, las ruedas son dentadas. Bueno, la ilustración gráfica va a estar aproximada. Hay una rueda y otra más pequeña que está pegadita. Y la superficie tiene dientes, ¿no? No tiene, aquí no hay bandas, sino dientes. Entonces la idea de esto es que tenemos unos dientes aquí, ¿verdad? Que están siendo como formando un engranaje, ¿no? La idea es eso, que tiene dientes. Se han visto, por ejemplo, la máquina de un reloj, ¿no? Que tiene dientes. Entonces, alrededor de la superficie tienen unos dientes, ¿verdad? Entonces, se van acoplando y forman lo que llamamos un engranaje. La idea es esa, ¿no? De que se mueve, no utilizando cuerdas ni bandas, sino que se mueve en ese sentido. Si la una, por ejemplo, se mueve en este sentido, la otra se moverá en el otro sentido, en sentido contrario, ¿no? Esa es la idea, ¿no? Eso se ve en los relojes, también en industrias, los llamados piñones, motor, etcétera, ¿no? Se ven ese tipo de cosas en aplicaciones con máquina, ¿no? O engranaje que llamamos. Entonces, ¿qué datos tendríamos aquí? A ver, los datos. Una rueda dentada de 10 centímetros de diámetro. Entonces vamos a suponer que esta es la rueda 1 y esta es la rueda 2. La rueda 1, el diámetro le vamos a poner la letra D, sería D1, 10 centímetros.
10 centímetros. ¿Correcto? Hay una rueda 2 más pequeña, también tiene un diámetro, pero este diámetro sería 8 centímetros. Y hay una que gira a razón de 20 radianes por segundo, la primera. Entonces sería la velocidad angular 1, que me dan de 20 radianes por segundo. Bueno, y esos serían todos los datos que me dan. Ahora vamos a los cálculos. En orden, vamos con el literal A. ¿Cuál es la velocidad angular de la segunda rueda? Ya tuvimos una fórmula en el ejercicio anterior que hablaba de velocidad angular 1 por radio 1 es igual a velocidad angular 2 por radio 2. De aquí lo que me interesa es la velocidad angular 2. Entonces, al despejar, quedaría velocidad angular 1 por radio 1 dividido para el radio 2. Bien, pero no tengo en los datos radio, sino diámetro. Entonces usted recuerda que en el caso del necesitar radio a partir del diámetro, debo recordar que el radio 1 es el diámetro 1 dividido para 2. Y el radio 2 es el diámetro 2 dividido para 2. Entonces se puede eliminar estos dos y me queda que velocidad angular 2 es igual a velocidad angular 1 por el diámetro 1 dividido para el diámetro 2. Si tengo en cuenta esta fórmula y reemplazo, pues obtendré así la respuesta literal A. Paso a otra pizarra para reemplazar. Velocidad angular 2 igual, en este caso sería 20 radianes por segundo multiplicado por el diámetro 1, 10 centímetros, dividido para el diámetro 2, 8 centímetros. Entonces elimina centímetros y al operar voy a obtener 20 por 10, 200, 200 para 8, a 25. 25 radianes sobre segundo.
Esta sería la respuesta al literal A. Si usted compara las dos velocidades, ahora obtuvimos una velocidad mayor. Es porque la rueda tiene menor diámetro. Recuerda que cuando hay menor diámetro o la rueda es de menor tamaño, la velocidad angular aumenta. Pero esta velocidad es en sentido contrario porque son ruedas dentadas. ¿Sí? Vamos al literal B. El literal B nos pide la velocidad lineal. Ya sabemos que podemos multiplicar velocidad angular 1 por radio 1. Pero el radio 1, en función del diámetro, sería diámetro 1 dividido para 2. Eso significa que velocidad va a ser igual, velocidad angular 1, 20 radianes, 20 radianes sobre segundo por el radio 1, el radio, o sea, diámetro 1 dividido para 2, 10 centímetros, 10 centímetros dividido para 2. Eso nos da 20 radianes por segundo. 20 radianes por segundo y por 5 centímetros, ¿no? Pero los centímetros los llevamos a metros y entonces queda 20 radianes por segundo por 5 centímetros en metros sería 0,05 metros. ¿Por qué lo llevo a metros? Porque la velocidad siempre debe quedar en metros sobre segundo. Entonces aquí me va a dar ¿cuánto sería? A ver, 20 por 0,05 me da 1. Me da exactamente 1. Un metro sobre segundo. Esa es la velocidad que se transmite. ¿Estamos de acuerdo? Entonces aquí sería 1. Esta velocidad sí es la misma para ambos lados. O sea, si usted quiere, aplica velocidad angular 2 por radio 2. Sería 25 por 0,04, que también le va a dar 1. Bueno, así se termina este ejercicio número 2. Vamos a pasar a otro. Ahora vamos a escribir. Ya hemos practicado esto de transmisión. Vamos a ver ahora problemas referidos al movimiento circular uniformemente variado. Problemas, está mal escrito. Problemas referidos al movimiento circular uniformemente variado. Para hablar de este último tema de movimiento circular, ¿verdad? Cela está recién llegando, demasiado atrasado. Ya hasta una falta ya de respeto. Ya. Un disco. Profesor, buenos días. Buenas tardes, señor.
Es a las Espere, me 9:30 conecto. ahora. No, déjeme explicarle, me conecto porque acá están arreglando unos claves del internet y ya pues recién me dieron la solución. Pero llegar muy tarde ya es una falta de respeto, señor. Me disculpe. Un disco con aceleración. Un disco con aceleración angular constante necesita 2 segundos para girar un ángulo de 14 radianes y alcanzar una velocidad angular de 10 radianes por segundo. Calcular su aceleración angular y su velocidad angular inicial. Bueno, este es un primer problema sobre este tema de movimiento circular uniformemente variado. Veamos los datos que aparecen en este tipo de movimiento. Datos. Tengo un tiempo de 2 segundos. El ángulo es 14 radianes. ¿Qué más tengo? Una velocidad angular final. Se escribe WF. 10 radianes por segundo. Pide la aceleración angular, que se la simboliza con una letra alfa. Eso significa aceleración angular. Y la velocidad angular inicial, que es la W y un cerito, ¿no? Entonces hay dos cosas que calcular, la velocidad angular inicial y la aceleración angular. ¿Cómo iniciamos los cálculos? Aquí tendríamos que ver primero una velocidad angular media, porque es un movimiento variado. Aunque es circular uniformemente variado, pues tenemos ese concepto. Ángulo sobre tiempo es una fórmula, ¿no? Entonces aquí va a salir 14 radianes. 14 radianes dividido para el tiempo, 2 segundos. Nos va a salir 7 radianes sobre segundo. Bien, esta es la velocidad angular media.
Pero recordamos que la velocidad angular media, en este caso, también puede ser calculada por la velocidad angular inicial más la velocidad angular final dividido para 2, ¿no? Y de aquí, si despejamos, o sea, tratamos de despejar velocidad angular inicial, que es lo que busco, sería 2 velocidad angular media igual a velocidad angular inicial más velocidad angular final. Si despejo velocidad angular inicial, entonces tendríamos 2 velocidad angular media menos la velocidad angular final, que al reemplazar sería 2 por 7 radianes por segundo sería así, menos la velocidad angular final que me dan en los datos, 10 radianes por segundo. Si se hacen las operaciones, entonces me va a quedar 2 por 7, 14, menos 10, 4. Que sería la respuesta, 4 radianes sobre segundo. Esta sería la respuesta para la velocidad angular inicial. Terminamos el ejercicio para terminar la clase. Vamos a la siguiente pizarra para determinar la aceleración angular. La aceleración angular, por fórmula, que ya usted la tiene, es velocidad angular final menos velocidad angular inicial sobre tiempo. Al reemplazar, tendría aceleración angular, este sería 10 radianes por segundo, 10 radianes por segundo, menos la inicial que acabamos de encontrar, 4 radianes por segundo, y dividido para el tiempo que nos da 2 segundos. 2 segundos. Entonces, al operar aquí, sería 10 menos 4, 6 dividido para 2, me queda 3 radianes sobre segundos cuadrados. Radianes sobre segundos cuadrados siempre es aceleración angular. Entonces, ahí termina el desarrollo del problema con esta última respuesta. Como nos pedían las dos cosas, velocidad angular y aceleración angular, ya está solucionado entonces. Dejamos por ahí para continuar la próxima clase.